se habla es la relación entre el software y en general las tecnologías y los derechos humanos, sobre todo en lo que son carreras que tengan que ver con las disciplinas científicas. Es como que se soslayan, que existe una relación que puede estar más o menos presente, que puede ser más o menos explícita, pero siempre existe una relación. Y en el caso del software libre, resulta particularmente relevante que reflexionemos sobre estos temas para entender de qué manera este tipo de software resulta esencial para la preservación de los derechos humanos. En primer lugar, habría que tener en claro de qué estamos hablando. Cuando se habla de derechos humanos se refiere a todos aquellos derechos que son inherentes a la persona, que no dependen de la nacionalidad, ni de la raza, ni de sus características particulares, sino que son propias de todo ser humano. Eso es aproximadamente, como lo plantea, como referencia podemos tomar eso, las definiciones de las Naciones Unidas al respecto, y en particular está en la web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el caso de nuestro país, este pantallazo que vamos a ver ahora, que se está vislumbrando con ese esquema que se ve allí, se refiere a aquellos tratados de carácter internacional que son que tienen un carácter de constitucional en la Argentina, están por encima de otras leyes. Eso está explicitado a partir de la Constitución de 1994. Por supuesto, lo que cubren todos estos tratados son una gran cantidad de temas. Ahora vamos a hacer hincapié en solo algunos de ellos, que luego vamos a retomar en su vinculación con el software libre o con el uso de software en general. En la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, acá vemos algunos de estos derechos que están consagrados ahí: el derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, el derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, es decir, nadie puede interferir y ver lo que, ni tampoco impedir la circulación de correspondencia. Fíjense que esto, un poco con lo que veíamos en la parte de seguridad, hay una vinculación, es decir, ahí hablábamos que los mensajes no debían ser alterados ni tampoco interrumpidos. Cuando hablamos de seguridad y la necesidad de que exista la garantía de la integridad de la información, ya suena familiar con esto que estamos planteando acá. Y el derecho al acceso a la cultura, un poco sobre esto adelantamos algo cuando hablábamos de cierta tensión que existe entre los derechos que están consagrados en muchos de estos tratados y por otro lado el choque con patentes, con algunas de las legislaciones de propiedad intelectual que, como vamos a ver, también figura dentro de lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Acá vemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho a participar de la vida cultural en el progreso científico y en sus beneficios. Digamos, si es que uno a una lectura así simple de esto, simplista también, si surge una vacuna o un tratamiento que puede eliminar al COVID, debería ser algo que esté accesible para todos. Es decir, todo el mundo tendría derecho a ese acceso. Pero también ahí mismo, algo que está también marcado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que también proviene de otros pactos, la protección de los derechos morales y materiales por sus producciones científicas, literarias o artísticas, que es específicamente lo que lo vincula a lo que es propiedad intelectual. Es decir, que protejan tus derechos morales y materiales por haber creado algo, es también uno de los derechos humanos. Por supuesto que, y como vamos a ver acá, puede existir conflicto entre estos distintos derechos. De nuevo, acá está: nadie será objeto de injerencia en su vida privada ni en su correspondencia. Acá está marcado lo de su vida privada, que es importante a la luz de lo que vamos a ver en las próximas charlas.
Y también está el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que vamos a ver en qué medida la mediación del software para determinados ámbitos, como pueden ser las redes sociales, están condicionadas por las características del software y de las empresas que lo proveen o brindan el servicio correspondiente. Acá también tenemos algunas observaciones. Este derecho a la libertad de expresión puede tener algunas restricciones, está previsto, digamos, en algunos de estos tratados, como el de que se preserve la reputación de otras personas, digamos, como un límite de que uno no pueda decir cualquier cosa de cualquier otra persona, en el sentido de que está tu derecho a decir, pero también está el derecho a que se preserve la reputación de otras personas. Y por supuesto acá lo que será seguramente el tema más polémico, también está previsto que la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas puedan ser objeto de restricciones o un marco para restricciones para el derecho a la expresión